Hola, soy Marisa Castellón y el objetivo de este vídeo es mostraros una aplicación de la diferencia de temperatura media logarítmica en un serpentín refrigerante. Veamos el ejemplo. Un fermentador que se utiliza para la producción de un antibiótico debe mantenerse a 35 grados. Después de considerar la demanda de oxígeno del organismo y la disipación de calor del agitador, se calcula que la velocidad máxima de transmisión de calor es de 550 kilovatios. Se dispone de agua de refrigeración a 10 grados y la temperatura de salida calculada mediante un balance de energía es de 25 grados. El coeficiente de transmisión de calor para el caldo de fermentación es de 2150 vatios por metro cuadrado y grado centígrado y para el agua de refrigeración de 14.000 vatios por metro cuadrado y grado centígrado. Se propone instalar un serpentín de refrigeración helicoidal de acero dentro del fermentador con un diámetro exterior de 8 centímetros, siendo su espesor de 5 milímetros y su conductividad térmica de 60 vatios por metro grado y grado centígrado. ¿Qué longitud de serpentín se necesita? Bien, la solución que se propone es instalar una tubería enrollada dentro de lo que sería el depósito del fermentador, que tiene como misión absorber el calor que se produce como consecuencia de las reacciones biológicas dentro del tanque. De esa manera se conseguirá tener constante la temperatura óptima de producción, en este caso, del antibiótico. De manera que el serpentín no es otra cosa que una tubería enrollada por la que va a circular un fluido que está a menor temperatura que el caldo del tanque. Por tanto, estamos ante un caso de transporte de calor por los mecanismos de conducción y convección en régimen estacionario en un intercambiador de calor tipo serpentín, y utilizaremos esta expresión donde U es el coeficiente global de transmisión de calor, A es el área perpendicular al transporte y Q son las necesidades energéticas que tiene el sistema, siendo la diferencia de temperatura media logarítmica este valor de aquí, y es un concepto de medida representativa de diferencia de temperatura porque a lo largo del recorrido de un serpentín refrigerante la diferencia de temperatura del fluido que viaja en su interior respecto a la temperatura del caldo no se va a mantener constante. Aquí en este punto será más alta la diferencia de temperatura que cuando ya está a punto de salir del sistema. Para poder averiguar la longitud del serpentín, lo primero que vamos a hacer es representar en un esquema las condiciones de trabajo. Como podéis ver aquí en este depósito, hemos puesto que la temperatura de entrada del fluido refrigerante, que en este caso es agua, es de 10 grados y la de salida de 25. Y se tiene que conseguir que se mantenga constante una temperatura en el caldo de fermentación de 35 grados. Todos estos datos los aporta el problema en el enunciado y aplicando esta fórmula seremos capaces de averiguar la longitud. Para ello utilizaremos en primer lugar esta expresión para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. De manera que esta diferencia de temperatura será la que tengamos en este extremo de aquí, en el extremo de salida del serpentín refrigerante respecto al caldo de fermentación, y esta diferencia de aquí sería la que tendríamos en el punto justo de entrada del serpentín refrigerante respecto al caldo de fermentación. Este sería el valor de 16,37 grados centígrados de la diferencia de temperatura media logarítmica. Por otro lado, calcularíamos la resistencia total a la transferencia de calor, que se obtiene como el cociente entre 1 y el producto del coeficiente global de transmisión de calor por el área de referencia. En este caso vamos a tener dos términos de resistencia debidas a la convección y un término de resistencia debido a la conducción, que es la tubería de acero del serpentín refrigerante. En esta variable, que es el área media logarítmica, lo que tendremos que hacer es utilizar esta fórmula que veis aquí en pantalla y reemplazarla en este término. De manera que veremos que en todos los casos tenemos en común el término de longitud, que es nuestra variable incógnita. Y numéricamente la resistencia total sería igual a este valor dividido por la longitud. De manera que reemplazando
este cociente en la reorganización de esta expresión matemática, obtendríamos la longitud necesaria del serpentín refrigerante. En resumen, hemos visto una aplicación de la diferencia de temperatura media logarítmica en este tipo de intercambiadores de calor de serpentín refrigerante. Muchas gracias por vuestra atención.